Hola, mi nombre es Adriana, soy estudiante de psicología y hoy estaremos hablando de la psicología del deporte. ¿Qué es la psicología del deporte? Cuando hablamos de psicología, lo relacionamos mucho con lo que es la conducta humana, el comportamiento, las características físicas y psicológicas, y sobre todo lo relacionamos con la parte cognitivo y del psicoanálisis. Pero realmente la psicología es una ciencia que se encarga del comportamiento humano, de las características físicas y psicológicas de un individuo. A través de estas características, él puede recolectar técnicas y investigar y observar al individuo para brindarle las herramientas necesarias para que éste pueda llevar una vida sana, tanto física como mental. Pero cuando lo relacionamos con el deporte, estamos hablando de que el deporte, la psicología del deporte, es una rama de la psicología que a través de los principios del mismo campo de la psicología se basa en el ámbito del deporte. Es decir, todas las características de la carrera de psicología y los principios básicos él los utiliza para implementarlos en el deporte y de esta manera obtener las herramientas necesarias para que los atletas y deportistas tengan un buen rendimiento deportivo. Existe una serie de habilidades que todo deportista debe de tener, que son las siguientes: la atención, la concentración, la motivación, la autoconfianza y la comunicación. Pero ustedes dirán, ¿para qué sirven estas habilidades psicológicas en un deportista? ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Pues ya se los diré. Principalmente la atención y la concentración son habilidades psicológicas importantes en el rendimiento deportivo, ya que a través de la atención y concentración, el deportista o el atleta puede ejecutar una tarea o una acción deportiva de una manera adecuada y correcta. Puede estar centrado en el deporte de su preferencia, es decir, pongamos un ejemplo, un futbolista al tener una buena atención y concentración puede lograr grandes cosas, es decir, puede lograr obtener un buen partido, un buen número, puedes lograr llegar a ser grande si se tiene la atención y concentración. Pero si este deportista no está ni concentrado ni tiene una buena atención y tiene su mente en otras cosas, no va a poder tener un buen alto rendimiento dentro de un partido de fútbol. La motivación. Un deportista siempre tiene que estar motivado, no solamente por sus padres, sino también por el personal del partido, es decir, los árbitros, el psicólogo y sobre todo sus compañeros. Debe existir esta unión para que ellos se sientan motivados de realizar tareas deportivas, es decir, realizar un gol, realizar un entrenamiento y que ellos se sientan motivados de que pueden llegar a lograr muchísimas cosas. También la autoconfianza. La autoconfianza es una habilidad muy importante y una pieza fundamental en todo deportista, ya que ellos tienen que sentirse seguros de lo que están haciendo. Ellos se tienen que sentir positivos e incentivados por lo que hacen y que su trabajo vale y que metí un gol y aunque parezca algo insignificante, para mí va a ser todo, porque siento pasión por lo que yo estoy haciendo, por el deporte que estoy practicando. También tiene que existir la comunicación. La comunicación es la base fundamental de todo, de las relaciones tanto personales como interpersonales. Y la comunicación dentro del equipo va a ser fundamental, ya que si no existe una comunicación, no existe nada. Un ejemplo de esto es que le voy a pasar voy a hacer un pase con mi compañero, con mi compañera, y no hay una comunicación, entonces ¿cómo él va a saber que yo le voy a pasar la pelota o cómo él va a saber que yo voy a ejecutar esta acción? No lo va a saber porque no hay una buena comunicación. Y la comunicación también complementa a la unión, ya que un deportista considera como su equipo de fútbol o su equipo de natación una segunda familia. Y si no existen este tipo de habilidades psicológicas, el rendimiento deportivo sería totalmente nulo y el potencial deportivo o del deportista no existiría. Entonces todas estas habilidades psicológicas van a desempeñar un buen rendimiento deportivo y un buen potencial a la hora de jugar en cualquier tipo de torneo, ya sea de natación, ya sea de fútbol o de básquet.
Pero ustedes dirán, ay, ¿qué cumple el papel del psicólogo? O sea, ¿cuál es el rol del psicólogo en todo esto? Pues el papel del psicólogo, aunque ustedes no lo crean, es una pieza fundamental y es muy importante en cada uno de los partidos, en cada uno de las selecciones de fútbol, de las selecciones de básquet, ya que él va a ser el incentivo principal de cada uno de los deportistas. Pero ¿cómo trabaja un psicólogo? Un psicólogo deportivo. Bueno, el psicólogo deportivo, al igual que el psicólogo clínico, se basa en lo que es la evaluación y el diagnóstico. Recordemos que todas las personas somos distintas y que todos ellos tienen cualidades físicas y deportivas totalmente diferentes y también tienen problemáticas dentro y fuera del partido totalmente desiguales. Entonces, ¿qué hace el psicólogo deportivo? Pues él trabaja en base a una evaluación y un diagnóstico. ¿Para qué? Para poder evaluar y para poder observar a cada uno de los participantes de un equipo. A través de esto se saca lo que conocemos como el diagnóstico psicológico. Los psicólogos deportivos trabajan, en vez de un diagnóstico clínico, trabajan con el diagnóstico psicológico, que más adelante se los estaré explicando. Pero el psicólogo deportivo no solamente trabaja con la evaluación y el diagnóstico, sino que también se basa en otro tipo de cualidades como lo que es la motivación. Todo psicólogo deportivo debe motivar e incentivar a cada uno de los deportistas o atletas, ya que esto va a permitir que ellos se sientan seguros de sí mismos y que puedan tener una autoconfianza realizada. La confianza. Ellos deben de brindarle confianza a cada uno de los atletas, que ellos se sientan confiados con lo que están haciendo y con lo que pueden llegar a lograr. La disciplina. En todo deporte, no solamente en el fútbol, sino en todos, realmente en todos, debe existir la disciplina. Si no existe la disciplina, entonces realmente no eres un buen deportista, ya que debes de cumplir y sentir que eso es un compromiso, sentir que es algo que te apasiona y no verlo no solo como un compromiso, sino como que es algo que te apasiona y que tu rendimiento y tu papel es fundamental en todo el equipo. ¿Sí? Sentir que el equipo es tuyo y que te pertenece y que eres parte de él y por eso debes de tener esa disciplina, ser disciplinado. Y bueno, eso es lo que tiene que lograr hacer el psicólogo deportivo, impartirles disciplina a cada uno de los atletas o deportistas. La unión. Como les había explicado antes, la unión es importante, ya que en cualquier selección deportiva la unión es fundamental, ya que eso tiene que ser como tu segunda familia. Y no es que te estoy diciendo que te tienes que llevar bien con todos y ser súper feliz, no. La unión va a lograr que ellos se desempeñen y que no vean eso simplemente como un compromiso, sino que lo vean como algo fundamental en su vida y en su campo deportivo. Valores. Los valores como el respeto, como la amistad, la tolerancia, la unión son importantes, ¿sí? Ya que ellos van a sentir que se sienten queridos, se sienten respetados y que con estos valores van a poder llegar a ser grandes deportistas y grandes atletas, grandes futbolistas y beisbolistas, ¿sí? Entonces se van a sentir muy motivados. Y ese es el rol del papel, ese es el rol del psicólogo deportivo. Ahora bien, como les había comentado, el análisis y la observación del psicólogo deportivo es realizar lo que les había explicado, que el diagnóstico deportivo se hace una serie de entrevistas, de test y cuestionarios. Cuando se necesita evaluar a una gran cantidad de personas, a un grupo mayor de personas, en este caso una selección de fútbol, un ejemplo, se necesitan hacer test y cuestionarios para realmente saber cuáles son las fallas y cuáles son los pros, cuáles son sus debilidades de cada uno, ¿sí? Saber cuáles son y trabajar y saber cuáles son las herramientas y técnicas que yo voy a implementar en este equipo. Pero también se necesita hacer entrevistas, como les expliqué, no todos son iguales. Y se necesitan hacer entrevistas a cada uno de ellos.
para saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus angustias, cuál es la ansiedad. Recordemos que el deportista siempre va a tener como ese miedo a la hora de estar en un torneo, en cualquier tipo de torneo deportivo. Ellos dirán, pero ellos están acostumbrados, quizás sí lo estén, pero siempre va a existir lo que es la ansiedad, va a existir el miedo de cometer un error, de que algo salga mal. Entonces el psicólogo deportivo está ahí para trabajar con esos miedos, con esas angustias, con esa ansiedad y brindarles las técnicas y herramientas necesarias para que él pueda tener un equilibrio con su mente y con su cuerpo. Por último, tenemos las actividades deportivas. Aquí es donde el psicólogo deportivo trabaja en pro con el entrenador y con el psicólogo. Ellos acaban a saber cuál es su rendimiento deportivo, cuánto corre, cómo se desenvuelve en una cancha, ¿sí? Y aquí también va a saber el psicólogo si tiene un alto rendimiento, venía con un alto rendimiento y de repente bajó por completo, entonces él va a saber, pero si tú venías bien, ¿por qué bajaste? Entonces él va a saber cuál es el problema que él tiene, haciéndole una entrevista psicológica, una entrevista deportiva para saber cuál es el problema y agarrarlos de la raíz. Muchas cosas dicen que el psicólogo deportivo debe de intentar o debe de darle las herramientas necesarias para que un deportista no relacione su vida personal con su vida deportiva, ya que esto tarde o temprano va a tener graves consecuencias, porque tú no puedes relacionar una relación, en este caso tienes una novia y terminaste con ella, y vas a un juego de fútbol y entonces estás pensando constantemente en terminé con mi novia, Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Trata de tener un equilibrio de tu parte privada con tu parte deportiva, para que esto no influya y traiga problemas, porque no solamente los va a traer a ti, sino se los va a traer al resto del equipo. Bueno, acá, como les venía comentando, el psicólogo deportivo tiene que hacer una serie de test y cuestionarios para saber cuáles son las técnicas y herramientas para poder implementar dentro de un equipo. Una de estas es el autoconocimiento. El deportista debe de conocerse, por eso se dice autoconocimiento. Debe saber cuáles son sus destrezas, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus miedos y cuáles son sus angustias, para que él pueda tener un buen funcionamiento de su parte mental y su parte física, y que esto no tenga consecuencias a lo largo con su rendimiento deportivo. También la relajación, como les expliqué antes, todo deportista tiene ese miedo o esa angustia por no meter un gol, o por haber nadado mal, o por no meter un gol, ¿sí? Y entonces aquí es donde sale la técnica de relajación. El psicólogo se encarga de impartirle y saber cómo hacer que esta técnica funcione. Un ejemplo muy rápido es que le hace ejercicios de respiración para que él pueda mantener su respiración y de esta manera él pueda calmar sus niveles de ansiedad y de miedo. Esto no es tan fácil, esto con el tiempo uno va a ir practicándolo y va a ir ejecutándolo y van a ver que ya va a llegar un momento en donde vamos a sentirnos relajados y dispuestos a darlo el todo por el todo en una cancha. La visualización. La visualización, como dice aquí, es una técnica en la que se programa la mente para realizar una tarea. Es decir, el deportista o el atleta tiene que estar visualizado a lo que va. No puede estar pendiente de otras cosas, ¿sí? Tiene que estar pendiente en su juego, pendiente en su equipo, para que él pueda estar visualizado y estar positivamente. Debe estar positivo, debe estar alerta y al tanto de cada una de las jugadas de sus compañeros, ¿sí? Ya que si se trabaja en competición, se trabaja en unión, se pueden lograr grandes cosas. Por último, quiero explicarles un poco de la importancia. La importancia del rol del papel del psicólogo deportivo es una pieza fundamental, ya que el psicólogo deportivo te va a incentivar, te va a motivar, te va a brindar las herramientas necesarias para que tú puedas ser un buen deportista. Un claro ejemplo de esto es que anteriormente la selección de fútbol venezolana, la Vinotinto, no tenía ha tenido un papel muy bajo y un rendimiento deportivo muy bajo a lo largo de lo que ha venido haciendo en los juegos anteriores.
pero de un momento acá ha tenido un buen rendimiento. ¿Por qué será? Pues porque el psicólogo deportivo ha estado ahí para brindarle la ayuda, para brindarle la motivación y las herramientas necesarias para que ellos puedan tener un buen autocontrol y un buen rendimiento dentro de la cancha, ya que esto es fundamental para que ellos puedan anotar un gol, para que ellos puedan tener un buen funcionamiento de sus habilidades físicas y psicológicas. Este pequeño concepto lo agarré de internet porque lo quería compartir con ustedes y dice así: la psicología deportiva es una sección más de la psicología general. Su objetivo es ni más ni menos que el potenciar y optimizar el rendimiento de un deportista en todo su contexto deportivo. ¿Sí? El psicólogo deportivo está para eso, para brindarles todo lo necesario para que ellos puedan tener un buen potencial deportivo. Hay otra cosa importante, es que si nosotros trabajamos con nuestra mente y con nuestro cuerpo, con nuestra parte física, seremos grandes deportistas. Podemos ser excelentes deportistas, podemos tener grandes actitudes físicas y deportivas, un buen rendimiento, pero si no trabajamos con la mente, estamos fallando y seríamos unos robots que simplemente voy a meter un gol y ya, listo, eso es lo que yo quiero. Pero si no nos apasionamos por nuestro deporte, no nos apasionamos por el deporte de nuestra preferencia, realmente no vamos a estar motivados y no vamos a estar plenamente seguros de lo que estamos haciendo. El psicólogo deportivo está para eso, para brindarles a cada uno de los atletas esa unión y ese compañerismo en cada uno de sus partidos. Y eso es importante, porque si logramos todo esto, vamos a poder llegar al éxito y ser grandes deportistas, ser grandes atletas. Y eso es lo importante, confiar en lo que nosotros hacemos y en lo que hacen nuestros compañeros para llegar a la cima del éxito. Gracias.